Muy bien, este es el video número 3. Cambiar la marcha y pasar al sexo del programa Secretos de Flirteo Sexual. Durante los próximos videos vamos a estar hablando sobre el sistema para cambiar la marcha y pasar al sexo, donde discutiremos cómo surcar las diferencias entre extraño y amante. Esa distancia entre las dos categorías es lo que hablamos en el primer video. Y es cuando estás hablando con una chica y tienes una conversación segura, completamente mundana con ella, y no tienes idea de cómo vas a llevarla de esa conversación a otra que tenga como resultado que ella vaya contigo a tu departamento, se quite la ropa y pase en buenos momentos contigo. Esta es la forma en que puedes hacerlo. El paso número 1 es darte un tono apto para mayores de 17. Una conversación para mayores de 17 es aquella que traspasa el terreno de lo seguro. El terreno de lo seguro es el tipo de conversación, y hago referencia a ella también como una conversación para todo público. Es ese tipo de charla que tienes en el trabajo cuando tu jefe está cerca, o el tipo de conversación que se ve en una serie de televisión. Es algo muy seguro. Tal vez hace alusión a algo que está un poco fuera de lo normal, pero no es nada gráfico, nada explícito. Es una charla apta para niños. Desafortunadamente, la mayoría de nosotros, cuando hablamos con una mujer, hasta que llegamos a aprender esto, nos quedamos en ese nivel de conversación aptas para niños. ¿Conversaciones para mayores? Entonces, ¿por qué es tan importante salir del territorio apto para todo público y entrar en estas conversaciones para mayores? Las charlas para mayores presentan un ingrediente que es el riesgo. Hablamos antes acerca de que a las mujeres les atrae la estimulación mental y que a una de las cosas que las atrae es el peligro y la incertidumbre. Una vez que pasas ese límite y entras en un territorio para mayores, la tensión comienza a acumularse porque de repente esa conversación estándar que estabas teniendo se convierte en algo como wow, él se animó a decir eso, está tomando algunos riesgos con lo que está diciendo, pero eso hace que estés más alerta porque no quieres tener conversaciones infantiles y nadie que tenga más de 8 años quiere tenerlas. Es como sentarse en la mesa de los niños. Cuando te sientas en la mesa de los niños, todo el mundo quiere estar sentado con los grandes, donde se hablan de otras cosas, y puedes maldecir, y puedes decir lo que quieras. Desafortunadamente, cuando hablamos con las mujeres, muchos de nosotros lo hacemos como si estuviéramos en la mesa de los niños. Entonces, lo que querrás hacer es introducir ese ingrediente de peligro, porque eso le permite a ella pensar, wow, puedo abrirme un poco. No tengo que simular que soy la Virgen María frente a este tipo. Realmente, puedo dejar asomar una parte de mi otra personalidad. Y él no me lo va a juzgar, porque él es quien sacó el tema. También deja la puerta abierta para hablar de sexo. No estoy diciendo que deba ser extremadamente gráfico en un bar cuando hablas de sexo. Y como vas a ver en este video, hay formas de mencionar el tema del sexo sin realmente hablar de sexo. Pero una vez que llegas a ese nivel sexual, no solo hace que la chica comience a experimentar ciertas emociones en su interior, sino que además ella dirá, wow, estamos en un nivel en el que realmente podría pasar algo. Mientras que cuando te sientas a hablar sobre cachorritos y helados con una chica, estás tan lejos, esa brecha entre ser un extraño y tener sexo es tan amplia que es casi imposible surcarla. Pero una vez que entras en el territorio de la charla para mayores, estás muy cerca de una actividad para adultos. Estás extremadamente cerca, como vas a ver. La mejor manera de hacer esto, y a medida que avancemos en este video, voy a mostrarte exactamente cómo hacerlo. Pero lo que recomiendo es que introduzcas temas sexuales. Digamos, piensa en el humor de los canales de televisión por cable.
Piensa en lo que no se dice en los programas de NBC o ABC. En contraparte, con lo que puedes ver cuando miras una serie de HBO. Todo lo que está en HBO es como estar en la mesa de adultos. Ellos presentan temas que probablemente no podrías encontrar un martes a las 8 de la noche en el programa nocturno del Canal 7. Tienes que pensar en eso. Tienes que tener en mente bikinis y tangas. Todavía no vamos a hablar de pechos y penes y vaginas. Solo piensa en bikinis y tangas. Piensa en hablar de sexo entre otras personas. No querrás describir gráficamente su vida sexual en ese momento, o lo que tú vas a hacerle, o cualquier cosa como esa. Pero tal vez puedas describir eso de otras personas. Gente que tú conozcas o amigos de ella, los fetiches raros que tiene otra gente. En ese momento no debes sinceramente acerca lo que tú tienes, pero podrías de alguna manera casual, en el medio de una conversación, mencionar algo que le guste a alguno de tus amigos o a algún otro tipo que sabes que hace un cierto tipo de cosas. Y en unos instantes te mostraré exactamente cómo hacer eso de una manera muy sutil. Pero de eso se tratan los temas sexuales. Es simplemente la idea de temas que no serían aceptables en la mesa de los niños. Esa es la mejor manera de describirlo que se me ocurre. Y es que no vas a hablar de bikinis o tangas o sexo si estás sentado en la mesa de los niños. Es algo de lo que probablemente hablarías estando en la mesa de los adultos. Las dos maneras más rápidas de pasar a la charla para mayores es, en primer lugar, contar una historia y en segundo lugar, hacer una pregunta. Y puedes hacerlo de esta manera. Estos son algunos ejemplos de historias porque con las historias es probablemente la forma más fácil de hacerlo. Si eres un buen cuentacuentos. Si no lo eres, te recomiendo que pulas tus habilidades. En mi programa Intensificando en la Conversación hablamos un poco acerca de contar historias y luego tengo varias lecciones en línea del programa de entrenamiento social dedicado al relato de historias. Pero contar cuentos es algo que cuando mejor lo hagas, más puedes arriesgarte con lo que estás diciendo, porque eres tan bueno en ello que puedes deslizar cosas sin que ella se dé cuenta, especialmente si te sientes muy cómodo contando una historia, porque si no te sientes raro o incómodo cuando presentas un tema, ella se meterá fácilmente en él. Estos son algunos ejemplos de historias que he utilizado y de cómo estos cuentos pueden introducir temas sexuales. La primera historia que cuento es: muchas veces cuando hablas con mujeres vas a mencionar el tema de los empleos anteriores o un empleo que tienes actualmente. Desafortunadamente, aunque sea una conversación muy aburrida, es algo que surge siempre, tarde o temprano. El tema de ¿a qué te dedicas? Es algo que aparecerá. Bien, en lugar de meterte de lleno en él, generalmente lanzo una carnada. Lo que hago es, si la chica me pregunta ¿a qué te dedicas actualmente?, me contengo un poco y digo, es mejor que lo que hacía antes. Y ella me dice, vaya, ¿y qué es lo que hacías antes? Bueno, era dueño de una empresa de pintores. Un tema aburrido. Algo que con la mayoría de las mujeres no pensarías que se podría convertir en algo sexual. Pero cuando ella dijo, vaya, ¿y cómo era eso?, yo le respondí. En realidad era algo muy interesante porque no te imaginas lo que puedes encontrar en el armario de la gente. Entonces ella responde, ¿qué cosas? Y yo digo, sí, claro. Así les cuento la historia sobre cómo tenía que pintar los armarios de esas personas y que tenía que revisarlos, quitar las prendas y entonces a veces encontraba látigos y cadenas. En ocasiones puedes encontrar disfraces pervertidos y puedes relatar que la dueña de la casa que estás pintando parecía muy puritana y correcta y luego
Mueves algunas cosas y de repente cae una gran caja con juguetes sexuales. Ahora bien, lo que hice allí o lo que yo hice en aquel momento fue tomar algo que era una conversación normal como mi empleo, qué tipo de trabajos tuve y utilicé ejemplos de otras personas para introducir temas sexuales. Hablé sobre cómo otras personas tenían juguetes sexuales en sus armarios o disfraces pervertidos y dije que algunas mujeres que no pensarías que son así resultaban ser peores. Las amas de casa que parecen las más recatadas y correctas resultaron tener la mayor cantidad de cosas escondidas en sus armarios. Ahí mismo inicié un tema de conversación. Puedes pasar rápidamente al tema de los juguetes sexuales o puedes decir que la gente que parece normalmente la más correcta no lo es. Y luego puedes decir, bueno, tú luces bastante correcta. ¿Qué escondes en tu armario? Es una manera muy fácil de pasar de lo que haces para ganarte la vida a lo que tienes escondido en tu armario. ¿Qué tipo de lado salvaje tienes? Solía utilizar mucho esa frase y siempre funcionaba porque es una transición muy sutil desde una conversación normal para todo público, pero inmediatamente cambiaste la marcha y pasaste a una conversación para mayores, como yo lo llamo. Es solo una historia que pasó de, oh, esto es a lo que me dedico, o hago tal cosa para ganarme la vida, a qué cosas tienes escondidas en tu armario y bolsas grandes de juguetes sexuales que caen al suelo. Otra forma es la historia del bikini sexy en Brasil. Muchas veces puedes comenzar a hablar acerca de un viaje que hiciste con una mujer. Y una de las historias que yo contaba era sobre una vez que viajé a Brasil. Entonces, hablábamos sobre eso y entonces yo decía, ¿sabes una cosa sobre las que quiero preguntar tu opinión? Es que todas las chicas que allá usan unos bikinis muy pequeños, muy sensuales, y yo estaba con mi novia y ella no quería usar uno de esos. Entonces yo le decía, pero estás en Brasil, debes hacer lo que hacen los locales, usa lo que ellos usan, pero ella no quería hacerlo. Entonces puedes decirle, ¿a ti qué te parece? ¿Usarías un bikini como ese estando allá? ¿O también serías un poco tímida? Lo estás haciendo de una manera muy sutil, pero estás hablando acerca de algo como los bikinis sensuales. Luego, puedes pasar a otras áreas similares. ¿Y qué harías si fueses a tal lugar? ¿Seguirías esas tradiciones? Ahora pasaste de hablar de las vacaciones a hablar sobre su cuerpo y qué tipo de cosas se pondría y cuán aventurera es. Es una manera muy fácil de llegar a las charlas para mayores. Otra historia que contaba y que puedo dar un ejemplo es una que mi novia, con quien salgo ahora, mencionaba todo el tiempo porque ella dice que es la primera cita más fuera de lo común que tuvo. Porque mi novia es más reservada. No es completamente abierta como las chicas de Jersey, que lanzan comentarios sexuales todo el tiempo. Ella es un poco más tímida con respecto a eso. Pero la primera cita que tuvimos, la primera cita realmente, estábamos hablando y en aquel momento yo vivía con algunos amigos. Y uno de mis amigos tenía a su hermana que vivía con nosotros. Ella se quedaba con nosotros. Estaba en una universidad local y su habitación en el campus estaba cerrada. Así que se quedaba unos días con nosotros. Yo estaba hablando con mi novia, pero no era mi novia en ese momento. Estábamos en nuestra primera cita y le contaba con quién vivía. Y entonces le dije que la hermana de mis amigos vivía allí con nosotros. Entonces ella dijo, ah, ¿cómo va eso? Entonces yo dije, bueno, en realidad pasó algo raro la otra noche. Ella respondió, bueno, ¿qué pasó? Yo le dije, yo entré. Ella llegó borracha de un bar. Entré a la sala y ella estaba besándose con una de sus amigas, una chica. No me gusta juzgar, pero fue algo raro.
Y ahora no sé si debo contarle a mis amigos que vi a su hermana besándose con otra chica o no. Estoy un poco confundido. Entonces comenzamos a hablar sobre la hermana de mi amigo. De esa manera, ella y yo estábamos en una cita y diciendo, wow, esto fue raro. ¿Qué debería de hacer? Bla, bla, bla. Luego, cambiamos un poco la conversación y comenzamos a hablar sobre ¿a ti qué te gusta? Le dije, ¿qué hay de ti? ¿Cuando tenías esa edad besaste una chica? Le dije bromeando, y ella contestó, no, jamás lo hice. ¿Alguna vez estuviste con chicas que se besaran? A continuación le conté la historia de una boda a la que asistí un par de años atrás, donde la chica a quien yo había llevado trajo a su amiga, que también estaba en la boda, y comenzaron a besarse e intentaron convencerme de hacer un trío. Le conté toda la historia, que en el contexto de esa situación parecía completamente normal, pero si no hubiese introducido el tema con la historia de la hermana menor de mi amigo, que besó a otra chica, si nunca hubiese surgido ese tema, hubiera sido imposible llegar a hablar sobre tríos desde la conversación que estaba teniendo previamente. Lo interesante fue que en la siguiente cita que tuve con mi novia, nuestra segunda cita, estábamos hablando y ella dijo, ¿sabes una cosa? Esa conversación que tuvimos la última vez fue la más interesante que tuve en la primera cita. La mayoría de los hombres se sientan y me aburren todo el tiempo. Yo estaba sorprendido porque ella no parecía ese tipo de chica. Me parecía que era el tipo de mujer a la que una conversación para mayores la hubiese ofendido. Pero ella es un ejemplo perfecto, y la razón por la que pongo énfasis en esto es que todas las mujeres quieren estar en la mesa de los adultos. No importa lo que pienses de ella o qué tipo de imagen ella proyecta hacia ti, no quieren estar en la mesa de los niños. Quiere que le hables como un adulto. Estas tres historias que te di acerca de lo que esconde en el armario las otras personas. Si te pondrías un bikini si estuvieras en Brasil, uno que sea muy revelador. La historia acerca de la hermana menor de mi amigo que besó a otra chica. Todas estas historias cumplen con un propósito. El único objetivo de estas historias es introducir la idea de sexualidad en la conversación. Porque una vez que esa idea está en la charla, es muy fácil decir, bien, ¿qué hay de ti? ¿Qué harías? ¿Alguna vez besaste a una chica? ¿Alguna vez te pusiste un bikini? ¿Tienes algo escondido en tu armario? Sería imposible hacer esas preguntas si no mencionaras que alguien más lo hizo antes. Es mucho más fácil hacerlo cuando cuentas una historia que involucra a alguien más. Estos son algunos ejemplos de preguntas. Hablé mucho acerca de la apertura. ¿Decir te amo cuando estás borracho cuenta? No sé quién lo inventó, pero les doy crédito porque esa apertura me dio el acceso a más mujeres que cualquier otra frase. Sin embargo, yo le di un toque diferente porque la pregunta, ¿decir te amo cuando estás borracho cuenta? Definitivamente hace que la chica se abra la conversación, pero me di cuenta de que puedes llegar a un nivel sexual mucho más rápidamente si agregas una pregunta y esa es, ¿cuentas si te digo te amo mientras tenemos sexo genial? Allí, con una pregunta simple, estás en un territorio sexual. 9 de cada 10 veces las chicas se darán una respuesta a esa pregunta sin ni siquiera parpadear. De esa manera evitas una larga y aburrida conversación con una simple pregunta. También puedes poner una condición previa diciéndole que tus compañeras de trabajo están siempre hablando de su vida sexual. Puedes decirle, me encanta mi empleo, pero las chicas con las que trabajo tienen una mente muy pornográfica. ¿Tienes amigos locos por el sexo? Y así le preguntas si tienes amigos obsesionados con el sexo. En algún momento después de que te responda, puedes preguntarle, ¿y qué hay de ti?
¿Estás obsesionada con el sexo? Si ella te responde que no, puedes decirle, ¿ni siquiera un poquito? Si ves que ella necesita que la incites un poco, dile, oh, me decepcionas. Si ella busca tu aprobación, si desea agradar, esto puede persuadirla para que hable de sexo. Lo que hiciste con esa pregunta es poner un prerequisito diciendo lo que tienes esas chicas donde trabajas o estas mujeres en el empleo que siempre están hablando de sexo y luego le hiciste una pregunta. ¿Tienes algún amigo obsesionado con el sexo? Sin importar lo que ella te diga. Sí, no, definitivamente, ahora es algo muy natural que le digas. ¿Y tú eres una obsesionada del sexo? Y es así como pasas de una conversación apta para todo público a una para mayores. Ahora le estás preguntando si ella está obsesionada con el sexo. No le vas a pedir que te dé detalles ni nada parecido, pero es un tema que estás presentando. ¿Estás obsesionada con el sexo? Ella te responderá sí o no. Probablemente te diga no, no, no. Y entonces puedes responderle, ni siquiera un poquito. Y puedes molestarla con eso. Estás en un territorio ahora en el que es muy fácil moverte. Vayamos más lento por un minuto. Quiero hacer un repaso antes de seguir con la próxima sección sobre que tu meta es llevar la conversación al territorio para mayores. Vas a estar hablando con una mujer, vas a tener una conversación con ella y en algún momento necesitas salirte de la mesa de los niños y pasar a la de los adultos. Las dos mejores maneras de hacerlo es contándole una historia que involucra algo que se pueda relacionar con el sexo. Yo di un ejemplo de pintar la casa de personas y sobre lo que encontraba en sus armarios. Te di el ejemplo de entrar y ver a la hermana menor de mis amigos besándose con otra chica y que no sabía si debía decirle a mi amigo o no. Te di el ejemplo de cuando estuve en Brasil con mi novia y que ella no quería usar uno de esos bikinis reveladores y preguntarle a la chica si ella los usaría. Cosas simples. También mencioné una conversación sobre personas que están obsesionadas con el sexo y preguntarle si ella es loca por el sexo. Todas esas son maneras de llevarlo al territorio de los adultos. Pero el siguiente tema del que vamos a hablar es importante porque tienes que poder mantener una diversión mundana. Este es probablemente el elemento más importante de la conversación. Yo creé todo un programa llamado Intensificando en la Conversación, que se basa en esta idea de poder mantener charlas seductoras. La razón por la que te digo esto es que tienes que mantener una diversión mundana. Ella llevará la conversación en una dirección aburrida si la dejas. La mayoría de los hombres no entienden esto. Ellos piensan, bueno, está en sus manos. La verdad es que si dejas que la mujer lleve las riendas, ella lo llevará hacia una dirección aburrida. La mayoría de las mujeres están acostumbradas a hablar con tipos aburridos, que tienen miedo de pasar a lo sexual, que tienen miedo de entrar en territorio para mayores. La mayoría de las mujeres van a mantener el mismo tipo de preguntas que suenan a entrevista, con temas como ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces para divertirte? Y te será muy difícil cambiarlo. Pero es tu trabajo mantener el nivel de diversión, es tu tarea mantener las charlas seductoras, es tu responsabilidad. Cuando ella dice algo aburrido, tienes que darle vuelta, tienes que convertirlo en algo divertido. En esta sección, no necesariamente tiene que ser algo sexual, cosas para mayores, pero tiene que ser divertido, tiene que ser algo sexy, agradable y seductor. Entonces, ¿qué necesitas hacer? ¿Cómo puedes hacer esto? Responder preguntas aburridas de manera juguetona y absurda evita señales contradictorias. Si estás hablando con una mujer y asientes todo el tiempo y todo va bien,
eso es algo aburrido. Pero cuando empiezas a enviarle señales contradictorias y ella no entiende realmente lo que está sucediendo, se pone un poco más emocionante. Nunca te justifiques. Muchos tipos hacen un chiste y entran a territorio para mayores y sienten que ella se está ofendiendo e inmediatamente se justifican, lo cual multiplica la incomodidad que sienten en esta situación. Si sigues con el plan y no actúas como si hubieses hecho algo malo, ella lo superará. La mitad de las veces que una mujer te mira como diciendo, eso fue algo ofensivo, lo hace simplemente como una actuación. Lo hace porque cree que se supone que debe actuar así. Otra forma de hacerlo es, si ella se queja de algo que estás haciendo, sube un poco el volumen antes de bajar. Si estás hablando con una mujer y ella dice, vaya, eres muy atrevido, y entonces inmediatamente tú dices, oh, lo siento, y vuelves al territorio de la conversación apta para todo público, le demuestras que le estás obedeciendo. Sin embargo, si ella dice, eres un poco atrevido, y entonces dices algo un poco más atrevido aún, nada que sea humillante, sino que aumentas un poco más la intensidad y luego la bajas. De esa manera, le estás mostrando, espera un momento, todavía tengo el control. Y así, ella pensará, este tipo no va a hacer lo que yo le diga. No querrás seguir diciendo cosas atrevidas si a ella no le gusta. Pero si te detienes inmediatamente, le demuestras que es fácil cambiarte. Nunca le des exactamente lo que te pide. Esta es una manera muy rápida para hacer que una conversación sea juguetona. Si ella dice, ¿te gusta mi cabello?, puedes decirle, ¿a ti te gusta? Si le dijeras, sí, es bonito, ¿a dónde te llevaría? Pero si contestas, ¿a ti te gusta?, ella no sabe si te gusta o no, y entonces hablará un poco más sobre eso. No le estás dando lo que te pidió, estás manteniendo una brecha en la conversación, estás haciendo que continúe siendo divertido. Si ella dice, ¿te gustó?, muchas veces las chicas dicen eso, entonces le respondes, ¿así? ¿Eso es lo que piensas? ¿Y de qué manera estás jugando un poco? Pero ella no lo sabe. ¿Así? ¿Eso es lo que piensas? No le estás dando lo que ella pide. Es una muy buena manera de mantener la atención en la conversación. Puedes utilizar las preguntas estándares como una oportunidad para flirtear. Digamos que estás hablando de lo que te gusta hacer y ella dice, me gusta andar en bicicleta, me encanta. Tú puedes responder, ¿utilizas esos cascos grandes y tontos? ¿O eres más bien la chica mala que anda sin ellos? En realidad, hubo una vez que olvidé de quitármelo cuando entré a Walmart. Dios mío, debiste haber encajado muy bien allí. ¿Tienes alguna foto con tu casco puesto? Así, tomaste una pregunta estándar como ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Y ella respondió, me gusta andar en bicicleta. La mayoría de los hombres dirían algo como, sí, te gusta. Eso es genial. ¿Te gusta hacer ejercicio? Así, se enfrentan a algo que es muy aburrido, pero cuando le preguntas, ¿utilizas esos cascos grandes y tontos?, estás siendo un poco más juguetón con ese tema, y entonces dices, ¿tienes alguna foto con el casco puesto? No se trata de llevarlo a un nivel para adultos, sino que sea algo divertido. Quiero que comprendas que cuando tienes este tipo de conversaciones que son muy aburridas y es una charla para conocerse, tienes que darle vuelta constantemente para que sea una atracción más emocionante y seductora. Usemos otro ejemplo. ¿Qué haces? Soy maestra de segundo año. Genial. Déjame ver cómo es tu cara cuando eres severa. ¿Mi qué? La cara que pones cuando tienes que mostrarle a los niños quién es la jefa. Ella hace una expresión. Vaya, es genial. Si me pusieras esa cara, haría lo que me dijeras.
Te amo. ¿Tienes algún niño que sea tu favorito? Yo tengo un sobrino favorito. Sé que no deberías tener un favorito, pero así es. Analicemos todo esto por un momento. ¿Qué haces? Le preguntas a qué se dedica. Probablemente ella te pregunte primero, porque las mujeres están programadas para hacer esas preguntas. ¿Qué haces? Entonces le respondes, le das lo que pide y luego le preguntas a ella, ¿qué haces tú? Soy maestra de segundo año. La mayoría de los hombres dirían, ah, te gustan los niños, bla, bla, bla. Pero tú lo vas a cambiar completamente. Déjame ver tu cara malvada. Muéstrame tu cara severa. Estás siendo juguetón. Y luego, cuando ella te la muestra, puedes darle una pequeña recompensa diciéndolo, vaya, es genial. Si me pusieras esa cara, haría cualquier cosa que me pidieras. Estás lanzando breves frases seductoras, acumulando la atención. Estás manteniendo la diversión mundana. Estás teniendo una charla seductora. Eso es lo que tienes que tomar de este programa. Quería mostrarte esta sección porque no vas a estar hablando constantemente de sexo con una mujer. Vas a mencionar el tema y vas a hablar de ellos, pero luego el tema cambiará a otra cosa y no puedes tratar de hablar todo el tiempo de cosas como bikini, tangas, tríos, juguetes sexuales. Van a haber partes de la conversación que van a ser de temas normales, pero debes ser capaz de darle un giro a esa charla y convertirla en algo divertido. Este es otro ejemplo. ¿Eres de por aquí cerca? Sí, acabo de venir de la otra punta de esta sala. Estás haciendo un pequeño chiste, manteniendo la conversación en el plano del juego. No vas a decirle, no, en realidad crecí en Texas. Eso es aburrido. Debes mantener la interacción divertida, no debes darle lo que ella quiere. Debes tener siempre otra manera de decir las cosas. Este es otro ejemplo. Digamos que estás hablando y ambos dicen que les gusta el yoga. Están hablando del yoga y dices, deberíamos hacer eso juntos algún día. Si te portas bien hasta entonces, tal vez te lleve allí. Estás lanzando esa frase. Si te portas bien hasta entonces, estás restando algo, estás haciendo que sea un poco más juguetón que si simplemente le dijeras, deberíamos ir allí algún día, deberíamos hacer algo juntos algún día. Decir, si te portas bien, agrega un poco de diversión. Probablemente estás mirando esto y pensando que no es algo completamente nuevo, y no lo es. Se trata de la manera en que eliges tus palabras. Se trata de agregar pequeñas cosas en la conversación que la hagan más divertida y juguetona. Este es otro ejemplo. ¿Cuál es tu nombre? Adivina. Digamos que ella se arriesga. Jonathan. ¿En serio? ¿Tengo cara de Jonathan para ti? Ese nombre es muy ñoño. Ya está. De ninguna forma dejaré que elijas los nombres de nuestros futuros hijos. Es una pregunta muy, muy común. ¿Cuál es tu nombre? El juego de adivinanza, muchos tipos dicen adivina y ella empieza a decir nombres tratando de adivinar. Pero lo que ellos hacen es dejar que siga diciendo nombres. Lo que tú debes de hacer es pasar a un chiste inmediatamente, sin importar qué nombre diga. ¿Es en serio? ¿Tengo cara de Jonathan para ti? Ese nombre es muy ñoño. Ya está. De ninguna forma dejaré que elijas los nombres de nuestros futuros hijos. ¿Ves? Lo que acabas de hacer, no solo respondiste de alguna forma a una pregunta que es muy aburrida y lo hiciste con algo un poco fuera de lo que ella esperaba, sino que además dijiste, de ninguna forma dejaré que elijas los nombres de nuestros futuros hijos. Es solamente otra cosa divertida que está en el plano de la seducción. Y esa es realmente la clave aquí. Agregar siempre algo a lo que dices para hacerlo un poco más divertido y seductor. Tu tarea para esta noche es:
quiero que pienses en varias historias que podrías contar para llevar una conversación hacia un territorio para mayores. La mejor manera de hacerlo es pensar en historias que se relacionan con preguntas comunes que puedes hacer. La razón por la que te brindé las historias que compartí antes sobre cuando solía pintar casas y lo que encontraba en los armarios de las personas es que siempre me hacían esa pregunta. Siempre me preguntaban, ¿a qué te dedicas? Y cuando pintaba era la peor pregunta que podían hacerme porque mi trabajo era el más aburrido del mundo. Ah, soy pintor. Pinto las casas de las personas. Ah, ¿sí? No había nada de qué hablar. Y luego me di cuenta. Espera un minuto. Hay algo de qué hablar porque hubo un par de veces en las que encontré cosas muy interesantes en los armarios de las personas. Y en ese entonces, eso fue lo que necesitaba. Algo para convertir algo aburrido como mi trabajo de pintar casas en algo que podría llevar a un nivel sexual. No importa en qué trabajas, si eres mesero, puedes hablar de clientes que van allí para tener una primera cita y cómo te das cuenta si van a tener sexo más tarde. Tenía un amigo que contaba estas historias. Él era un agente de hipotecas y solía hablar de cómo cuando revisaba los informes crediticios de las personas, a veces las mujeres tenían una cuenta muy grande con la marca de lencería Victoria's Secret. Y entonces, él traía el tema de la lencería hablando sobre eso. Si puedes encontrar una manera de contar una historia que involucre a tu trabajo, ya que esa es una pregunta que van a aparecer mucho, entonces es genial. Los viajes. Hablé acerca de los bikinis de Brasil porque el tema de los viajes es muy frecuente en las conversaciones. Cualquier cosa que sea muy frecuente, definitivamente querrás tener una historia relacionada a eso, porque de esa manera probablemente ella te haga esa pregunta y puedes utilizarlo como un trampolín para saltar al territorio de la conversación para mayores. Otra cosa que querrás hacer es pensar en varias preguntas que puedes hacer para llevar la conversación al territorio de los adultos. Te di el ejemplo de decir te amo cuando estoy borracho cuenta, y luego cuando te responde eso puedes decirle ¿y qué pasa si dices te amo mientras tienes buen sexo? Si simplemente se te escapa, ¿eres un idiota si no lo sientes de verdad? Es bueno cuando las mujeres tienen opiniones fuertes con respecto a esa pregunta porque a todos nos pasó algo así. Las mujeres se tragan esa trampa. Pregúntale si tienen amigos obsesionados con el sexo. Cosas como esas. Hacerle una pregunta que lleve la interacción de un territorio para mayores. Debes pensar varios y no tengas miedo de utilizar alguno de los que yo te he dado. No diría que era pintor si no lo era, pero en cuanto a las preguntas de ¿tienes algún amigo loco por el sexo? O las mujeres con las que trabajo están siempre hablando sobre sexo. ¿Tienes amigos así? Úsalos. Es probable que hayan mujeres en tu empleo que siempre están hablando de eso, así que no estás diciendo mentiras. Eso es lo que quiero que hagas ahora mismo. Quiero que inventes ese tipo de preguntas e historias, pero también quiero que salgas y practiques. Porque si solo escribes todo, no lo vas a asimilar. Pero si sales y lo practicas, es así como esto se convertirá en una parte de ti. En tu próxima conversación, utiliza una de tus historias para llevar la charla a un territorio para mayores. Si aún no has pensado en ninguna, utiliza la frase ¿decir te amo mientras tienes muy buen sexo cuenta? Esa es una muy buena. Puedes continuar con ¿decir te amo estando borracho cuenta? Y luego dile ¿decir te amo mientras tienes muy buen sexo cuenta? Es muy buena manera de ser que una mujer hable sobre sexo. Sal y prueba esto con tu próxima conversación con una chica. Te sorprenderá lo fácil que es llevar la charla a un nivel para mayores.
También quiero que comiences a responder todas las respuestas mundanas de forma juguetona. Esto es algo que requiere algunas habilidades, pero estás modificando la forma en la que hablas. Pero inténtalo. Vuelve a mirar esta sección, si no estás seguro de lo que quiero decir. Pero intenta añadir bromas y juegos a todo lo que haces. No tengas miedo. Al principio es algo que debes ajustar un poco. Es decir, que a veces puede que lo hagas y que exageres un poco. Puede que sea demasiado bromista y que sea un poco molesto. A veces puede que no lo hagas lo suficiente. Vas a tener que aprender a través de la experiencia cuál es el nivel adecuado de juego y bromas. Debes ir variando. Querrás ser un poco juguetón, un poco serio, un poco juguetón, un poco serio. No debes bombardearla con bromas todo el tiempo. Si no, ella dirá, está bien, es suficiente. Varía, pero no tengas miedo de ser un poco bromista al principio, porque estás desarrollando una habilidad. En el siguiente video vamos a hablar de hacer tus declaraciones de intención sexual, lo cual es crucial para que las mujeres te vean como un potencial amante. Eso será en el siguiente video. Pero sal, antes de seguir con el próximo episodio, quiero que actúes. Sal y pon en práctica lo que acabamos de hablar, porque estás aprendiendo cosas y vas a revisar todo esto, pero una vez que sales y ves cómo funciona en la vida real, se va a taladrar en tu cabeza con mucha más efectividad que si solo ves los videos, tomas notas y luego no lo utilizas. Quiero que salgas y que lo hagas, y que veas cómo es, que sientas cómo es todo esto.